Bueno, mi nombre es Raúl Gómez, tengo 55 años, nací el 27 de octubre de 1963 y hice el servicio militar obligatorio en el año 1982. La incorporación mía fue el 5 de enero del mismo año, o sea que para el 2 de abril tenía 2 meses y algo más o menos de instrucción. Y bueno, después nos comunicaron que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas. Vivía en Barrio Alvear. Mi familia está compuesta por mis dos padres, o sea, Aide Gómez, Pedro Gómez y mis hermanos, Vicente, Nilda y Lucio. Así que bueno, yo estaba trabajando para esta fecha y en la cual mis viejos son de Corrientes, pero como es, vinieron de muy jóvenes, o sea que yo nací acá en Rosario. Y mi viejo trabajaba en una fábrica y mi vieja en una farmacia. Acá en Rosario, sí. Hice del primer grado hasta sexto grado. Mi viejo club, o sea, jugaba a las bochas y los fines de semana por ahí íbamos a la iglesia, o sea, religión católica. Así que bueno, no éramos muy de seguir los domingos, o sea, muy constante en la iglesia, pero bueno, hasta sexto grado fui. Así que terminé séptimo grado en el servicio militar obligatorio, séptimo grado. Estaba en mi casa, justo yo entraba y bueno, cuando en ese tiempo se sorteaba, digamos, por el número de documento y por radio, como un sorteo como de quinela, y me tocó el 861 y bueno, ahí no quería hacer el servicio militar obligatorio, era como que se me cortaba la libertad, ¿no? Porque tenía referencia así conocidos del barrio, o inclusive amigos que le había tocado el servicio militar y más o menos tenía idea de lo que se trataba, ¿no? Me tocó en Buenos Aires, primero brigada aérea del Palomar, o sea, en la Fuerza Aérea. Relativamente hasta que nos tocó el tema de Malvinas, relativamente bien, buena, o sea, con lo que en ese momento a nivel militar dejaban de realizar determinadas cosas, ¿no? Yo me incorporé el 5 de enero del año 1982 y 2 meses de instrucción más o menos hasta que entre francos que nos daban y bueno, hasta que unas 15 días antes más o menos nos dijeron que nuestro próximo destino iba a ser en Malvinas. Perdón, no 15 días antes, nos dijeron que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas el día 5 de abril. El 5 de abril, o sea que no teníamos ni noticia de qué era lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? En Malvinas. Del 2 de abril no tuvimos información, me mandaron a hacer un trámite interno en la cual pasé por una pieza de un suboficial y escucho una radio que decía que se había recuperado Malvinas. Convengamos algo que en ese tiempo no había WhatsApp, no había celulares, 2 canales nada más había acá en Rosario, así que bueno. Y la radio que decía que habíamos recuperado nuestras islas. Y hasta ese momento nada, cuando yo termino de hacer este trámite que me habían mandado hacer, pego la vuelta y le dije a mis compañeros, che, se recuperó Malvinas. Así que no teníamos ni idea qué era lo que pasaba, ni qué era lo que había sucedido, ni lo que iba a pasar, ¿no? Sí, en realidad una incertidumbre bárbara del momento que nos enteramos que íbamos a viajar a Malvinas. Incertidumbre, miedo a lo desconocido, porque no sabíamos qué era lo que pasaba, y máxime tomando como referencia de un comodoro que un personal de carrera nos comunica que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas y se puso a llorar, ¿no? Así que te podés imaginar que fue terrible, más incertidumbre todavía, ¿no? Cuando nos dijeron eso, nos dieron un franco interno que consistía en no abandonar nuestra base a no más de 100 kilómetros de la redonda. El día 6 de abril llegamos, nos prepararon, nos reacondicionaron, digamos, fuimos a los médicos a ver si teníamos algún problema de salud y nos dieron el equipo y bueno, y después nos embarcaron en un avión tipo 5 de la tarde y salimos con rumbo a Malvinas.
Yo después me entero de que aterrizamos en Comodoro Rivadavia por desperfecto de la nave, ¿no? Yo creía que era por la inclemencia del tiempo, porque en el sur se maneja nieve, mucho frío, viento. Y bueno, aterrizamos ese mismo día en Comodoro Rivadavia y quedamos haciendo instrucción militar hasta el 9 de abril, y el 9 de abril, tipo 5 de la tarde, una cosa así, salimos para Malvinas. No tuve tiempo de comunicarle a mi familia de cuál era mi nuevo destino ni nada. Mi familia se enteró que yo estuve en Malvinas después de más o menos de 15 días, 20 días que yo estaba en Malvinas. Recibí un telegrama en la cual yo no lo había escrito y decía: estoy bien, estoy en Malvinas. Ahí nos empezaron a comunicar de que se había recuperado y que, bueno, que supuestamente nosotros íbamos por 7 días para ensanchamiento y prolongación de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, que es donde me tocó estar. Yo fui como granadero, o sea, lanzaba granada antitanque y antipersonal. Y supuestamente era como iban a operar los aviones de ahí de Puerto Argentino. Íbamos por 7 días para este ensanchamiento y prolongación, y bueno, de estos 7 días se convirtieron hasta el último día que duró la guerra, ¿no? Así que cuando llegamos allá, lo que nos recibió un frío impresionante, no teníamos la ropa adecuada porque, bueno, yo fui con una remera, una camisa, un pullover y una chaquetilla. Nada que ver para adaptado, digamos, esa vestimenta a este clima tan bajo, que se manejaba al menos 7 grados, 8 grados bajo cero. Así que bueno, y de ahí quedamos cerca de la pista y en carpa hasta el día antes del 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que fue donde cae mi primer compañero, que es Guillermo García. Y ahí sí ya nos dimos cuenta que realmente estábamos en una guerra, ¿no? Pero hasta ese momento no teníamos ni idea de lo que pasaba, porque inclusive nuestros superiores nos decían de que los ingleses no iban a venir por los 14.000 kilómetros que quedaba, que no tenían intenciones de enfrentarse con nosotros, no porque no pudieran o no quisieran, pero no, que no querían, no que no pudieran, digamos. Pero esto no fue así, así que el 1 de mayo, en el bombardeo aéreo, que cayó mi compañero. Fue todo el aeropuerto, toda la parte de la pista de aterrizaje, porque querían, querían que sea una pista inoperable, ¿no? La querían sacar fuera de operación, digamos. Y bueno, sí, y supuestamente decían que lo primero que venían era ahí al aeropuerto, ¿no? Sí, un cambio brusco de 180 grados, de que no pasar nada de un día para el otro, inclusive que cuando bombardearon y cayó mi compañero, que eran 5 y pico de la mañana, no nos habían comunicado tampoco el fallecimiento de nuestro compañero. Recién nos enteramos tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, que nuestro compañero había fallecido en el primer bombardeo. Y en realidad, bueno, ahí nos dimos cuenta que esto era en serio, y bueno, que ni tampoco no nos imaginábamos, porque no teníamos experiencia de una guerra, y menos siendo soldados, ¿no? Así que después vimos que esto fue lamentablemente terrible y quedó todo lo que quedó, ¿no? 649 verdaderos héroes. Habíamos hecho un pozo, un búnker, en la cual tiene capacidad para más de 2 personas, pero lo habíamos hecho como era el clima bastante lluvioso, o sea, lo hicimos en un lugar que no debíamos hacerlo porque se nos inundó todo el pozo, y bueno, después cuando se nos inundó fuimos a otro lugar, o sea, cambiamos 2 veces de posición, ¿no? Que después teníamos que ir a un puesto de avanzada que era cerca de la costa del mar. Aprender a sobrevivir, valorar hasta lo último que uno puede llegar a tener. Empieza a predominar el tema de la supervivencia, ¿no? Y el compañerismo, el tratar de dar una mano, el darnos una mano uno con el otro, que realmente necesitábamos de todo. Y el tema de la rendición, la verdad que fueron un montón de emociones juntas, tristeza, alegría, bronca. Bronca porque, bueno, queríamos traer una victoria y trajimos una derrota, alegría porque se terminaba ese horror.
y tristeza por los compañeros que quedaron ahí, que nunca se justifica la pérdida de una vida humana, que es lo más preciado que tiene una persona, por nada, ¿no? Cada vez se tendría que haber preservado ante todo el tema de la vida, porque siempre en esta guerra o cualquier problema así bélico, obviamente en el medio hay vida, ¿no? Pero yo te dije que queríamos tener una victoria y trajimos una derrota. Más allá que de una guerra nadie gana, ¿no? Todos salimos perdiendo. Había superiores que realmente estaban a la altura de las circunstancias y eran como unos padres para nosotros. Primer teniente Felici, te puedo hablar de uno, pero después había muchos compañeros que eran suboficiales o oficiales que lamentablemente no estaban a la altura de las circunstancias, ¿no? Siempre el tema de la superioridad supuestamente, y bueno, por el solo hecho de tener una jerarquía y sin darse cuenta que de ahí no necesitábamos todo de todo, ¿no? Así que bueno, yo por lo menos la experiencia que tuve fue esa. Compañeros míos superiores que realmente actuaron como un padre, como el que te acabo de nombrar, y después lo demás, bueno, sí, hubo alguna diferencia. Por lo menos yo siempre sé decir que uno nunca se puede preparar por una guerra porque hay que prepararte para la muerte, ¿no? Podés llegar a tener una instrucción más o menos, pero en realidad, obviamente que no, tuve 2 meses nada más y fuimos aprendiendo sobre la marcha. O sea, no tuvimos una instrucción. O sea, la diferencia a otros soldados que por ahí estuvieron un año y algo, que a lo mejor tuvieron alguna instrucción un poquito más adecuada, si se quiere llamar, para esta ocasión, ¿no? Pero en realidad la nuestra no, porque teníamos 2 meses nada más de instrucción. Yo creo que nuestra vuelta tuvimos que entrar en otra guerra. ¿Cuál? El tema de la reinserción en la sociedad laboral y demás, ¿no? Estuvimos prisioneros 3 días, desde el momento que... nos quedamos un día nada más en el lugar de la posición y ordenado por los ingleses tuvimos que ir a un puesto de avanzada a entregar nuestro armamento y volver al puesto que teníamos, ¿no? Al otro día fuimos a un hangar, un galpón grande, en la cual estábamos prisioneros ahí nos juntábamos todos con no solamente de lo de la Fuerza Aérea, sino había de Ejército y de Marina. Así que bueno, tal es así que en una de estas oportunidades un inglés nos dice que teníamos que ir a limpiar nuestra propia posición, entonces nos llevaba corriendo un par de kilómetros y empezábamos a cargar todas las municiones, morteros en un camión y después destinarla donde ellos nos decían, ¿no? El último día, después de que volvimos a limpiar nuestra propia posición, llegamos a este galpón y yo empiezo a buscar a mis compañeros, ¿no? De la Fuerza Aérea, y ya se habían retirado, no estaban más. Y eran 2 cabos, 2 de Morón y 5 soldados, éramos 7 en total. Y cuando uno de estos cabos va a la puerta de ingreso, digamos, a hablar con el inglés para decirle que nosotros éramos de la Fuerza Aérea, que los de la Fuerza Aérea no estaban, el inglés un poco más lo entra a culatazo adentro del hangar y le dice que la Fuerza Aérea ya se había retirado. Entonces ahí nos escucha la jerarquía teniente fragata, creo que era Robacio, y nos pregunta, ¿qué pasó, muchachos? No, nosotros somos de la Fuerza Aérea y bueno... nos hizo entrar de nuevo el inglés diciéndonos que lo de la Fuerza Aérea ya se ha venido todo, no nos dejó explicar nada, le dice el cabo. Entonces dice, bueno, hagan una lista en la cual detallen todos los nombres de todos los compañeros de ustedes y cuando le dio esa lista, él se había entregado con todos los honores, era del BIN 5 y fue a la puerta, habló con el inglés y le dijo que él se había equivocado, que no era la cantidad de personal que él tenía, sino que nos agregó a nosotros también. Así que ahí salimos nosotros como Infantería Marina. En el grupo nuestro había compañeros míos que tenían pie de trinchera, no heridos por municiones del enemigo, ¿no? Algunos sí lo habían atendido y otros, bueno, nos embarcaron en el Almirante Irízar y bueno, cuando retornamos al continente, bueno, ahí nos recibieron los médicos, ¿no? Así que, y fue de noche, nos ocultaron, yo creo que era Río Gallego y después de Río Gallego en avión hasta Palomar, con el Almirante Irízar. Pero a la noche, a la madrugada, o sea que escondido, va. Sí, después de ahí quedamos en el escuadrón
y en lugar de darnos el tema del franco o licencia, nos dejaron y nos estaban engordando ahí como los chanchos, ¿no? Nos dejaron 3 días, 4 días más o menos y nos daban de comer y bueno, porque yo por ejemplo fui con 80 kilos, 80 y algo y volví con cerca de 50 kilos. O sea, no una desnutrición severa, pero una desnutrición al fin, ¿no? Y después del telegrama ellos sabían que yo estuve en... Claro, le había llegado un telegrama, pero después de 15 días que yo ya estaba en la isla, y después la comunicación nuestra era pura y exclusivamente por correspondencia. Y en la cual yo por lo menos le decía en esas cartas que se quedara tranquila, que yo no estaba en el lugar de combate y esto estaba pasando más o menos como a 500 kilómetros, una cosa así. Como para preservarla, ¿no? No, en el Palomar estuvimos como 3 días, juramos la bandera y después posteriormente de jurar a la bandera, nos trajeron en avión cada cual en su lugar digamos, de origen, ¿no? Yo había hecho el servicio militar obligatorio con misioneros, así que salió el avión, nos dejaron acá en Rosario y después siguió con los misioneros que venían en el mismo avión, ¿no? El primer día que fue lo que pasó, que era un día sábado, como te dije anteriormente, mis viejos son todos laburantes, y bueno, en ese momento el colectivo no estaba todo pavimentado, así que el barrio no estaba todo pavimentado, así que el colectivo me dejaba como a 5 cuadras, y bajo del colectivo, y bueno, tuve más o menos como 3 cuadras, 1 hora más o menos para llegar a mi casa, porque me preguntaban todo lo que había pasado, cómo estaba, qué sé yo, así que bueno, llego a mi casa y me tuve que quedar afuera hasta que viniera mi vieja, porque bueno, no tenía la llave, obviamente. Y después me entero que mi vieja, cuando baja también en el mismo lugar, obviamente después que terminó de trabajar, le dicen en una verdulería que iba a hacer las compras, le dicen que, ¿cómo es? Ahí volvió su hijo. Dice, no, dice, qué raro, dice, porque él sale a la 1:30 de la tarde de trabajar, dice, no, Raúl, así que bueno, creo que mi vieja hizo una corrida más o menos en esas 3 cuadras en 0,1 segundo, ¿no? En fracciones de segundo. Así que bueno, nos fundimos en un abrazo, muy emocionados los dos, obviamente, lo estoy recordando como si fuera hoy, y bueno, y de ahí hasta que después llegaron mi familia, todos mis familiares, nos pusimos a charlar y bueno, en ningún momento hubo ninguna pregunta ni nada y después me entero con los años, el año pasado me entero de que mi vieja me quería preservar, entonces lo que le había dicho a mi viejo y a mis hermanos, si no habla, no se le pregunta nada, se escucha, si habla, si quiere hablar, pero acá no se habla de lo que pasó. En realidad, sí, obviamente fueron 74 días nada más, pero bueno, era como empezar a conocerlo de nuevo, porque bueno, estuvimos al borde de la muerte los 74 días, ¿no? Y bueno, gente conocida venía a mi casa a saludarme para ver cómo estaba, qué sé yo, así que bueno, fue un buen recibimiento en la cual, bueno, eran amigos y conocidos, ¿no? Familiares. Yo trabajaba, repartía en un camión de reparto y bueno, trabajé hasta 1 mes o 2 meses antes y cuando volví ya no fui, pero me daba como chango, una cosa así que bueno, empecé a buscar trabajo y no conseguía y aparte, bueno, cuando me preguntaban o me decían si yo había estado en la guerra, yo les decía que sí, se empezaban a cerrar todas las puertas, ¿no? O sea, obviamente a mí se me inflaba el pecho por decir que estuve en una guerra, que defendí mi país, ¿no? Y cuando vi que esas puertas se me empezaron a cerrar, bueno, fui optando por no decir más que estuve en Malvinas. Así que de esa manera nos callaron, ¿no? Es más, cuando salimos de la base nos dijeron de esto no se habla, de esto no se comenta nada, así que bueno, nosotros no comentábamos nada hasta que empezamos a crecer y cuando empezamos a crecer empezamos a hablar, ¿no? Costó mucho. Salimos a buscar trabajo, yo no conseguía, creo que a la mayoría de mis compañeros le pasó lo mismo y por el solo hecho de haber estado en la guerra, ¿no? O sea, yo lo que siempre sé decir, mucho el error y horror de esta guerra y lo ridículo que dejó esto, ¿no? Muchos de mis compañeros toleraron la herida de la bala de un fusil enemigo, pero lo que no toleraron fue la marginación, la espalda. Muchos le llaman desmalvinización, pero yo digo que no es desmalvinización, es
desnacionalización. Así que llaman desmalvinización, pero bueno, y ningún gobierno se hizo cargo de todo esto, de lo que realmente había pasado. Y fíjate vos que en esta guerra cayeron en el lugar de combate 649. Y la posguerra, el tema de la reinserción, dejó cerca de 1000 y pico de compañeros míos que tomaron la mala decisión de quitarse la vida. No toleraron la espalda, ¿no? del gobierno, del Estado, y pasó todo eso. Y hoy en la actualidad estamos viviendo otra guerra, que ya el año pasado murieron 130 compañeros por distintas causas de enfermedad. Este año ya llevamos, creo que superamos ampliamente ese número. Así que yo creo que es consecuencia de, ¿no? Porque fallecimiento a muy temprana edad o de última arrastre de enfermedad de joven, hace 20 y pico de años que se viene arrastrando estas enfermedades. Conseguí trabajo en la policía, estuve trabajando 26 años y medio en la policía de la provincia. Así que después me jubilé, ¿no? Por razones personales, o sea, falleció mi señora y bueno, me quedé con mis 2 hijos. Del 2 de abril, yo creo que un par de meses empieza a correr la sangre más acelerada. Empezamos a recordar un montón de cosas y se extiende por un par de meses. Así que, y bueno, recordamos de que estamos acá, pero también no dejamos de recordar a nuestros compañeros que quedaron en estas islas, ¿no? Yo llegué en noviembre del 82. Empecé a trabajar en el año 84, o sea, cerca de 2 años y pico posterior a la guerra. No se hablaba de Malvinas, no se hacía nada hasta después del 83 que nos fuimos juntando por este problema que te decía yo, o sea que se estaban suicidando y ya un compañero nuestro tenían problemas psicológicos, problemas de salud, problemas laboral, de esta reinserción que yo te hablo en la sociedad, ¿no? Así que no era, ¿cómo es? Había pasado, o tal vez también, o sea, cada uno creo que lo ha recordado en el lugar donde estaba. Pero después el tema, cuando nos empezamos a juntar ya por este problema que teníamos, ahí sí ya empezamos a recordar y empezamos a ver y ver la espalda que nos estaban dando, ¿no? Nos estaban dejando. Creo que no participábamos en nada porque no éramos convocados y yo creo que el 2 de abril, no sé si en algunas instituciones lo habrán tenido presente, ¿no? Pero por esta desmalvinización que yo te digo, así que no. Y fíjate vos que hasta hoy en la actualidad está esa desmalvinización, en la cual no se habla de esta historia contemporánea, ¿no? No se habla de esta guerra, y pasó hace 36 años nada más. En los libros cada vez viene menos de Malvinas, y bueno, por eso te decía de que ningún gobierno se hizo cargo ni hubo una política de Estado en la cual se quiera o se intente recuperar o hablar del tema de Malvinas, ¿no? Que no se quería hablar de Malvinas, a nadie le importaba, no a nadie, sino a algunos no le importaba, al Estado no le importaba, entonces no hablaba, y aparte porque estaba esta marginación, ¿no? Hasta, como te dije anteriormente, empezamos a crecer y bueno, empezamos a hablar de lo que realmente había sucedido y de lo que está sucediendo, ¿no? Así que empezamos a implementar nosotros la charla en los colegios después de un par de años y en una inundación del norte. Así que lo que no habíamos viajado al norte, empezamos a ir a los colegios, a hablar de Malvinas, a hablar de lo que se estaba haciendo, que se llevaba alimentos no perecederos, vestimenta, medicamentos. Y bueno, recién ahí lo empezamos a implementar y bueno, decíamos que se tiene que enterar, y qué mejor lugar que para que los chicos que están estudiando vean lo que pasó en esta historia, ¿no? En nuestra historia, no nuestra que hemos participado, sino la historia tuya, la historia de todo, ¿no? No, de Malvinas nunca, no. Después de varios años, y creo que fue un respeto mutuo, digamos, como para no entrar en el dolor, ¿no? Tanto de mi vieja como a mí, como yo a mi vieja. O sea que era el tema de tratar de no
no hacerle recordar, digamos, lo que había vivido yo y lo que había vivido ella, porque ella también tuvo su guerra, ¿no? Vos fíjate que hoy en la actualidad, lo ridículo de esto, yo puedo estar dando un testimonio, un relato de lo que he vivido, y mi vieja escucha la marcha de Malvinas y no la puede escuchar. O sea que eso es lo que quedó. Tengo la suerte de tenerla todavía, a mi viejo y a mi vieja. Mi vieja tiene 78 años, mi viejo 83, y bueno, recién ahora se puede hablar algo más o menos del tema de Malvinas. Tengo Julieta, de 22 años, Agustín, de 19, y hemos hablado, pero sin entrar en profundidad en esta historia, ¿no? Aparte, yo creo que ellos también, creo que medio como que quieren preservar el tema del dolor. Aparte porque, bueno, obviamente, como te dije, falleció mi señora, se quedaron sin mamá, o sea que, bueno, yo calculo que también debe ser otra historia también para ellos, así que yo tampoco quiero comentarle nada del tema de Malvinas como para que no tengan otro dolor, ¿no? No, únicamente cuando nos empezamos a agrupar, nos agrupamos acá y de acá salían todo el tema de trabajo social y así, de solidaridad, ¿no? Para con el otro no mirar tanto adentro de uno, sino que veíamos que había otra realidad también afuera que estaban padeciendo determinadas cosas, y después de 36 años creo que no hemos aprendido nada, porque fíjate lo que está sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Esto fue del 83 en adelante cuando nos empezamos a agrupar, y bueno, después estuve distanciado un tiempo, un par de meses, porque no teníamos lugar donde reunirnos y habíamos perdido contacto, y después de un par de años nuevamente, tipo 84, 86 más o menos, ahí sí, cuando empieza a tomar un poco más de fuerza el centro de ex soldado combatiente, y que tuvo el presidente acá, Rubén Rada, y bueno, ahí empezamos a trabajar de esta manera que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que se está buscando es el compromiso de las nuevas generaciones, del futuro, para que no le pase como nos pasó a nosotros, y que esta historia es la historia de todo, y que bueno, se tiene que nacionalizar. Y si ahora sí te pones a pensar de que si Malvinas sirve como para unirnos a nivel nacional, y en realidad que es la única causa, creería que no, porque bueno, hay varias Malvinas por qué recuperar, ¿no? Pueblo originario, tierra del norte, hielos continentales, seguridad. Así que bueno, y el compromiso que estamos buscando es ese, de las nuevas generaciones, de los chicos, tratar de que vean, se interioricen, y a ellos les interesa todo el tema de lo que pasó hace 36 años, que fue de Malvinas, y quieren entrar en la memoria y en la historia, ¿no? Como sabemos decir nosotros siempre, un país que no tiene memoria y no se fija de la historia, creo que no tiene futuro como país.